Métodos de estudio por imagen, tomografía computada. Los estudios por imágenes nacieron en 1895 con el descubrimiento de los rayos X y han continuado en la actualidad con múltiples métodos. Los rayos X hasta 1970 permitían hacer solo imágenes en 2 dimensiones, como ya vimos en la clase correspondiente. En los años 80 se desarrollaron otras técnicas de imágenes que permitieron hacer rebanadas de los pacientes, tomografías. El ultrasonido, que veremos en otra clase, y la resonancia magnética son técnicas tomográficas, permiten obtener rebanadas del paciente y por lo tanto saber la exacta ubicación de una lesión y además tratar de interpretar de qué tipo de lesión se trata. La tomografía computada, como su nombre lo dice, es una de las técnicas tomográficas. Consiste en una máquina que toma las imágenes mientras el paciente se acuesta en una camilla y esa camilla se introduce en ese anillo que aparece al fondo de la sala. Los operadores de las máquinas están en una sala contigua, separados por paredes y vidrios plomados y a buena distancia para recibir la mínima radiación posible. En el caso de la tomografía computada, el tubo de rayos X emite su radiación contra el paciente, pero a la vez va girando alrededor de él, obteniendo un espiral de información que luego es transformado en rebanadas por el equipo. Las imágenes son presentadas en la misma escala de grises que las radiografías convencionales, con el gas en negro y las estructuras más densas como el hueso compacto y los metales más densos en color blanco. El medio de contraste que se utiliza habitualmente, que es el medio de contraste yodado, se llama así porque tiene el yodo que es muy denso y se ve blanco en las imágenes. La tomografía computada actualmente utilizada es la tomografía multidetector. Consiste en equipos que obtienen imágenes mucho más rápido. Por ejemplo, una adquisición de abdomen y pelvis se puede obtener en solo 6 segundos. Esto, aparte de mejorar el tiempo y permitir hacer muchos exámenes en una misma hora, lo que permite es evitar que el paciente se mueva durante la exploración, cuestión que es muy útil en niños, ancianos, personas que estén con dificultad respiratoria o cuando queremos estudiar estructuras que se mueven continuamente como el corazón o el intestino. La tomografía permite hacer múltiples adquisiciones en diferentes fases. Esas fases se refieren al estudio del paciente antes y después de la administración de medio de contraste intravenoso y luego de haber administrado el medio de contraste intravenoso, hacer las adquisiciones en distintos momentos de la distribución de dicho medio de contraste en las estructuras. Por ejemplo, la imagen de la izquierda es una tomografía sin medio de contraste. La segunda imagen muestra la fase arterial en que se ve la corteza renal realzada, pero la médula todavía se mantiene gris oscura. La tercera imagen desde la izquierda muestra corteza y médula renal realzada en la misma forma. Esa fase se llama fase venosa, frecuentemente también venosa portal. La última imagen de la derecha muestra ya medio de contraste en la pelvis renal derecha. El medio de contraste se está excretando. Todas esas fases permiten hacer análisis de cómo se comportan los órganos y cómo se comportan las lesiones dentro de ellos, y así poder definir en qué estado están y qué enfermedades
presenta el paciente. Aquí hay un ejemplo de por qué usamos distintas fases en el estudio de tomografía computada. La primera sin contraste, la segunda arterial, tercera venosa y cuarta tardía. Se ve en la segunda y tercera imágenes varias lesiones focales hepáticas que se ven más oscuras que el parénquima hepático. Si ustedes miran la primera y la cuarta imagen, no muestran lesiones. Eso indica que tenemos que hacer algunas fases especiales para ver las enfermedades porque no se manifiestan en todas las fases. Aquí hay un tumor hepático bien delimitado, se llama hemangioma. Podemos estar seguros con certeza de 100% que es un hemangioma y que por lo tanto, como es un tumor benigno, no requiere operación ni ningún tratamiento, gracias a que sabemos cómo se porta con el medio de contraste. Su forma de captar el contraste en forma progresiva desde la periferia como nodulitos blancos que se van agrandando hasta quedar blanco entero, nos permite ese diagnóstico. ¿Qué fases entonces tienen que ustedes indicarle al radiólogo que haga? Ustedes no pueden saber qué fases se necesitan porque no son radiólogos. Entonces, ¿qué tienen que decirle al radiólogo? Tienen que decirle la hipótesis diagnóstica que ustedes desean descartar o confirmar. Con esa hipótesis, nosotros hacemos las fases necesarias para encontrar y caracterizar la enfermedad. Nada es perfecto. La tomografía computada utiliza rayos X y ya dijimos que los rayos X no hacen bien al paciente. Además, en el caso de la tomografía, requiere del uso de medio de contraste yodado hidrosoluble intravenoso. Sobre la radiación conversamos en la presentación de rayos X. Sobre el medio de contraste intravenoso hay que tener claros algunos conceptos bastante importantes. El que se utiliza actualmente se llama así yodado hidrosoluble. Se distribuye en los tejidos vascularizados, si no hay vascularización no llega hasta allí, por lo tanto nos permite saber la vitalidad de los tejidos y cuánta sangre les está llegando. Lo podemos estudiar en múltiples fases, ¿cierto? Como ya habíamos. Los medios de contraste yodados, como todos los fármacos, tienen reacciones adversas. Las reacciones adversas actuales, gracias al desarrollo de moléculas menos agresivas para los pacientes, han disminuido, pero siguen existiendo. 0,04% de ellas son severas, o sea, requieren que el paciente sea hospitalizado. Y la mortalidad por reacciones adversas es muy baja, pero sigue existiendo. Un detalle importante es que el 90% de las reacciones adversas al medio de contraste ocurren dentro de los 20 minutos después de inyectado este. Entonces, podemos darnos cuenta de la reacción adversa que le ha ocurrido al paciente cuando todavía está siendo atendido por nosotros y no se ha ido a su casa. Las reacciones adversas pueden ser locales en el sitio de inyección, como irritación, trombosis venosa, etc., o sistémicas. Las sistémicas son de tipo alérgico y no alérgico. Las no alérgicas más importantes son el provocar injuria renal. Las reacciones alérgicas o de tipo alérgico, también llamadas anafilactoídeas porque son similares a las reacciones anafilácticas, son las más comunes originadas por el medio de contraste yodado. Y lamentablemente no siempre se deben a haber sido expuesto previamente al medio de contraste yodado. A veces se presentan cuando el paciente recibe medio de contraste por primera vez. Pueden ser iguales que cualquier reacción de tipo alérgico, leves, o sea, leves, tenues molestias que no requieren ningún cuidado ni tratamiento, moderadas con un malestar del paciente que requiere atención y ocasionalmente medicación, y severas que se refiere a cualquier reacción de tipo alérgico
que amerite hospitalización, incluso a veces en la UCI. Se trata de un broncoespasmo severo, edema pulmonar, arritmias y finalmente puede el paciente fallecer. Las reacciones no alérgicas pueden ser varias, pero la principal lejos es el daño renal, que se presenta generalmente días o semanas después de la administración del medio de contraste. En este caso, nosotros no vemos al paciente sentirse mal y mucho menos hincharse y empezar a retener líquido por insuficiencia renal aguda. No, se presenta tiempo después. Entonces, la única opción que tenemos es la de prevenirlo. La incidencia en población sana, se refiere a población sin daño renal previo, es muy baja. Ante la posibilidad de una reacción adversa al medio de contraste yodado, entonces tenemos que tener precauciones. Está demostrado que los pacientes asmáticos con reacción alérgica previa al contraste o con antecedente de alergia a algún medicamento tienen mayor posibilidad de hacer reacciones de tipo alérgico al medio de contraste yodado. Por eso a esos pacientes en muchos centros, incluido el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, les indicamos premedicación con antihistamínicos y corticoides para disminuir la posibilidad de una reacción alérgica. ¿Cuándo evitamos absolutamente la indicación del medio de contraste? En pacientes que hayan tenido previamente una reacción al medio de contraste que haya sido severa, o sea, haya requerido hospitalización. En los demás pacientes se sopesa la necesidad del examen versus el riesgo de que haga una reacción alérgica. Y respecto al daño renal, está demostrado que el principal mecanismo para evitar el daño de los riñones es que los riñones estén bien, funcionando bien gracias a una adecuada hidratación. Por lo tanto, en pacientes en que tienen una creatinina normal, con adecuada hidratación previa al examen, que puede ser por vía oral, no tiene por qué ser intravenosa, es suficiente. Y de acuerdo a la creatinina, en pacientes en que sepamos que tienen algún riesgo de ser insuficientes renales de cualquier grado, evaluamos la creatinina y definimos si es que nos vamos a arriesgar a indicar el contraste, porque el medio de contraste a los sanos no les hace nada, pero a los enfermos renales les empeora su insuficiencia renal. Esto es un dato importante que todavía es una confusión para los médicos. Ustedes lo saben porque lo han visto en las órdenes médicas, incluso cuando les han pedido que hagan una orden médica, el doctor les dice, y ponle ahí subrayado que el paciente tiene alergia al yodo. Bueno, no existe la alergia al yodo, ¿cierto? Ustedes siempre lo imaginaban, decían, chuta, el doctor dice que tiene el paciente alergia al yodo y resulta que la sal de todos los países de Latinoamérica es yodada por ley para prevenir la insuficiencia tiroidea. Además, el yodo es parte estructural de las moléculas de la tiroides. Por lo tanto, ningún ser humano puede ser alérgico al yodo porque es indispensable para la vida. Es como decir yo soy alérgico al fierro. ¿Cómo voy a ser alérgico al fierro si mis glóbulos rojos están hechos de fierro? O de carbono, ¿cierto? Ya es una locura. Bueno, el tema es que por favor, estimados colegas futuros, no le sigan diciendo alergia al yodo, si no tiene nada que ver el yodo con que el fármaco que da alergia lleva unos átomos de yodo para que se vean blancos en las imágenes, pero no es el yodo el que provoca la alergia, por supuesto. Tampoco la alergia a los mariscos es mediada por yodo y no está demostrado que las personas que tengan antecedente de alergia a los mariscos puedan tener alergia al yodo. Así que por favor, olvídense de eso. La alergia que importa, y ya la dijimos, es la alergia conocida a algún medicamento porque puede haber reacciones cruzadas y la alergia conocida al medio de contraste en examen previo. Las contraindicaciones de la tomografía computada son muy escasas. Es un examen muy rápido, ya lo habíamos dicho, que se puede hacer ambuceando al paciente, se lo puede hacer incluso si el paciente está inquieto, si tiene disnea, no hay ningún problema. No hay prácticamente
contraindicaciones, sin embargo, siempre hay. La principal es que el paciente no quiera hacerse el examen, porque ¿qué es lo más importante para los médicos? Los pacientes. Por si no lo sabían, se los refuerzo. Las pacientes embarazadas evitamos hacerles exámenes con radiación ionizante porque la radiación ionizante afecta más a las estructuras que tienen muchas mitosis y que están en desarrollo rápido, como puede ser un embrión o un feto. Sin embargo, si la embarazada acaba de ser atropellada y corre riesgo vital extremo, tendríamos que hacerle igual una tomografía computada sopesando el riesgo versus el beneficio. Respecto al paro cardiorrespiratorio, el paciente que requiere compresiones torácicas no puede hacerse una tomografía computada, pero si el paciente ya está con su propia función cardíaca y solo estamos ambuceándolo, podemos hacerle la tomografía computada, no hay ningún problema. Así que las contraindicaciones a la tomografía, no al medio de contraste, ya hablamos de eso antes, a la tomografía computada son mínimas. Muchas gracias.